Bueno, vamos a hablar hoy de probabilidad. Vamos a responder estas dos preguntitas. ¿Es posible predecir el resultado al lanzar un dado al aire? La respuesta es no, porque no es posible que yo lance un dado al aire y yo de antemano diga que va a caer en 5 o que va a caer en 3. Entonces, a esta pregunta decimos no es posible predecir el resultado. Siguiente pregunta. ¿Es posible predecir el resultado cuando se pone a hervir agua? La respuesta es sí. Porque el agua, nosotros podemos decir que llega un momento en que hierve. Y la temperatura, cuando el agua hierve, es de 100 grados centígrados. Entonces, es un resultado que nosotros podemos predecir. O sea, decimos sí. Entonces, decimos que los experimentos en los cuales no es posible predecir un resultado se llaman experimentos aleatorios o al azar. Demos entonces el concepto de probabilidad. Entonces decimos que la probabilidad es el mayor o menor grado de ocurrencia de un determinado suceso o evento. La probabilidad, pues, establece una relación entre el número de sucesos favorables y el número total de casos posibles. Entonces, para calcular la probabilidad de un evento o suceso, aplicamos la siguiente relación. Es igual a casos favorables, o sea, que pueda ocurrir entre el número total de casos posibles. A ese número total de casos posibles se le llama espacio muestral. Bueno, entonces vámonos con una serie de ejemplos. Dice, de una urna que contiene 5 tarjetas rojas, 4 tarjetas azules y 2 tarjetas amarillas, se extrae una tarjeta. Nos preguntan, hallar A, la probabilidad de extraer tarjeta roja y B, la probabilidad de no extraer tarjeta amarilla. Bueno, entonces, en esa bolsa o en esa urna hay en total 5, 9, 11 tarjetas, de las cuales 5 son rojas, 4 azules y 2 amarillas. Entonces nos preguntan la probabilidad de extraer tarjeta roja. Entonces decimos, probabilidad de extraer tarjeta roja es igual. Entonces sabemos que por definición la probabilidad va a ser igual. Número de casos favorables de que eso pueda ocurrir. O sea, hay 5 casos favorables que yo saque tarjeta roja, porque hay 5 tarjetas rojas. Entonces los casos favorables, o sea, que pueda ocurrir, son 5. Y el total de casos posibles son las tarjetas que hay en esa urna. O sea que son 11 tarjetas. 5 onceavos es la probabilidad. Pero esto es lo mismo que decir 5 dividido 11. Igual. Entonces nos da 0.45. 0.45.
O decimos que esto es 45%. O sea, la probabilidad de yo extraer una tarjeta roja de esa urna donde hay 11 tarjetas es del 45%. Vámonos con la parte B. Me dice, probabilidad de no extraer tarjeta amarilla. Entonces aquí hay una negación. A ver, en tarjetas amarillas hay dos. Esos son los casos, pues, en las que yo puedo sacar tarjeta amarilla. Pero me dicen la probabilidad de no extraer tarjeta amarilla. Como en la urna hay 11 tarjetas, entonces la probabilidad de extraer tarjeta amarilla es 2. La probabilidad de no extraer tarjeta amarilla son 9. Entonces 9 sobre 11. La probabilidad de no extraer tarjeta amarilla es de 9 onceavos. Vamos a ver cuánto nos da esto. Entonces decimos 9 dividido 11. Esto nos da 0.81. Entonces escribimos acá 0.81. O lo que es lo mismo, 81%. Entonces la probabilidad de no extraer tarjeta amarilla es de 81%. Algo que debe quedar muy claro es que usted al hacer la división debe sacar dos cifras decimales. Por ejemplo, cuando a usted le dé 0.8, decimos que esto es 8%. Recuerde que 8% es lo mismo que decir 8 sobre 100. Y al dividirlo por 100, ese 8 me da 8 centésimas. Pero cuando a usted la división le dé 0.2, usted no me puede decir que eso es 2%, porque vos tenés que sacar dos cifras decimales, o sea, hasta centésimas. Entonces, eso sería 0.20. Y ahí sí usted puede decir que esto es 20%. Algo que debes tener muy claro. Siempre este decimal lo expresamos en centésimas. 0.2 es lo mismo que decir 0.20. Bueno, vámonos para el siguiente. Dice, se lanza un dado al aire. Hallar la probabilidad de que caiga en número 3. Y lo otro es la probabilidad de que no caiga en número 3. Entonces, cuando uno lanza un dado al aire, como el dadito tiene 6 caritas, es posible que en el primer se lanzó y le cayó en 3. O lo lanzaste y le cayó en 7. O, perdón, en 6. O te cayó en 1. O te cayó en 4. Entonces, el dado tiene 6 caritas y numerados del 1 al 6. Por lo tanto, los casos favorables de que pueda caer en 3 es de 1. Y el total de casos posibles es 6. Entonces escribimos, probabilidad de caer en 3. Entonces, casos favorables 1, solamente hay 1. Y total de casos posibles hay 6. O sea que esto da 0,16 o lo que es lo mismo el 16%. Bueno, eso da otro numerito ahí, 666. Listo. Entonces la probabilidad de que ese dado caiga en 3 es del 16%. Ahora, la probabilidad de no caer en 3. La probabilidad de que no caiga en 3, los casos favorables son 5, porque puede caer en 1, en 2, en 4, en 5 y en 6. Entonces la probabilidad de que no caiga en 3 es 5, casos favorables. Y el total de casos posibles es 6. Entonces, vamos a hacer la división.
5 dividido 6, esto me da 83%. Esto nos da el 0.83 o lo que es lo mismo 83%. Esto al sumarte te tiene que dar 100. Observe que 16 y 83 da 99. No nos dio 100. ¿Por qué? Porque aquí se perdieron unos decimales, un 6. Y aquí se perdió un 3. Por eso no da exactamente el 100%. Bueno, nos dicen, se lanzan 2 dados al aire. Se lanzan 2 dados al aire. Nos preguntan, hallar la probabilidad de que ambos dados caigan en 5. La otra es la probabilidad de que ambos dados no caigan en 5. Y la probabilidad de que la suma sea 7. Bueno, casos favorables de que caigan en 5 es 1. O sea, que el primer dado caiga en 5 y que el segundo dado caiga en 5. Solamente 1. Vamos a determinar el total de casos posibles. No me vayan a decir que el total de casos posibles cuando se lanzan 2 dados al aire es 12. Porque miren esta situación. Usted, cuando lanzas 2 dados al aire, es posible que te quede el primer dado en 1 y el segundo en 1. El primer dado en 1 y el segundo en 2. O el primero en 1 y el segundo en 3. O el primero en 1 y el segundo 4. O el primero en 1 y el segundo en 5, o el primer dado en 1 y el segundo en 6. Mire que ahí llevamos 6 casos posibles. Lo mismo podemos determinar que el primer dado caiga en 2 y que el segundo en 1. O que el primer dado caiga en 2 y el segundo en 6. Ahí llevaríamos 12 casos posibles. La otra es que el primer dado caiga en 3. El segundo dado en 1, o que el primer dado caiga en 3 y el segundo caiga en 6. O sea, ya llevamos 18 total de casos posibles. O que el primer dado caiga en 4 y el segundo en 1, o que el primer dado caiga en 4 y el segundo en 6. Llevamos ahí 24. Con el 5 serían 30, y con el 6, que el primer dado caiga en 6, el segundo en 1, o que el primer dado caiga en 6 y el segundo en 2, o que el primer dado caiga en 6 y el segundo en 6. O sea que en total hay 36 casos, pues total de casos posibles, ¿cierto? El total de casos, 36. Ahora, por el principio fundamental del conteo, nosotros decimos, se lanza un dado al aire, hay 6 formas de que caiga. Se lanza un segundo dado al aire, hay 6 formas de que caiga. Pero por el principio fundamental del conteo, el número total de casos de esos 2 lados, de esos 2 dados al lanzarlos, es de 6 por 6. Entonces te da 36. Por lo tanto, entonces podemos decir que probabilidad de caer ambos en 5 es, la probabilidad es, casos favorables es 1, y el total de casos posibles 36. Casos favorables 1 y total de casos posibles 36. Entonces hagamos aquí la división, 1 dividido 36, eso nos da 0,02. O sea que esto es igual a 0.02, pues 0.27. O lo que es lo mismo, esto es 2,7%. Siempre tomamos las 2 décimas, ¿sí? O sea, 2
dos cifras decimales, que sería el 2, y la tercera que sería el 2,7%. Bueno, la probabilidad de que ambos no caigan en 5. Bueno, si la probabilidad de que ambos caigan en 5 es un 36avos, la probabilidad de que no caigan en 5 es 35 36avos. O sea, hay 35 casos favorables de que no caigan en 5. Entonces decimos casos favorables 35 y total de casos posibles 36. Hagamos la división. Entonces, 35 dividido 36 igual. Eso te da 0,97. 0,97. O simplemente decimos que esto es 97%. Ya sabe que esto no da el 100% porque ahí no colocamos todos los decimales. Dice, entonces la probabilidad de que ambos dados no caigan en 5 es del 97%. Y la probabilidad de que caigan ambos en 5 es de un 36avos, o sea, el 2,7%. O sea, una persona que esté jugando dados tiene el 97% de ganar, el dueño de los dados. Y la otra persona tiene apenas el 2,7% de ganar. Bueno, vamos a hallar la probabilidad de que la suma sea 7. Ahorita mostramos de que al lanzar dos dados al aire hay 36 formas posibles. Entonces vamos a hallar los casos en los cuales la suma de 7. Por ejemplo, de estas primeras 6, al sumar el 1 y el 7, perdón, el 1 y el 6 te da 7. O sea que ya tenemos un caso favorable. De estas segundas 6 está el 2,5. El 2 y el 5 al sumarlos te dan 7. De la tercera está el 3 y el 4. El 3 y el 4 al sumarlo da 7. Luego estaría el 4 y el 3. Luego estaría el 5 y el 2. Y luego estaría la 6,1. Entonces miren que en total hay 6 casos favorables de que al lanzar dos dados al aire la suma nos dé 7. Entonces aquí son 6 casos favorables y hay 36. El total de casos posibles es 36. Si usted simplifica esto le da un sexto. Y esto te da 1 dividido 6. Te da 0,16 o lo que es lo mismo el 16%. Entonces la probabilidad de que al lanzar dos dados al aire la suma te dé 7 es apenas del 16%. Bueno, vamos a explicar el principio de sucesos independientes. Para poder resolver el siguiente ejemplo, debemos tener en cuenta este principio. Entonces, mire que acá nos dicen que en una urna o en una cajita hay 7 canicas. Hay 2 canicas verdes, 2 canicas azules y 3 canicas naranjadas o rojas. Listo. Entonces, si yo voy a sacar 2 bolitas de esa urna o de esa cajita, entonces meto la mano y saco la primera bolita. La regreso a la urna y luego saco una segunda bolita.
Si yo digo que cuál es la probabilidad de extraer canica verde, entonces mire que hay 2 canicas verdes de 7. Entonces la probabilidad de extraer canica verde es de 2 séptimos. La vuelvo a llevar a la urna y saco nuevamente una bolita o una canica y la probabilidad sigue siendo de 2 séptimos. Eso se llama extracción con reemplazamiento. Igualmente, la probabilidad de extraer canica roja o canica anaranjada es de 3 séptimos. Meto la mano, saco una canica, la probabilidad es de 3 séptimos. La regreso a la urna o a la cajita y saco otra bola. Es posible que al sacar nuevamente una canica, esa sea roja y la probabilidad es de 3 séptimos. Entonces nos dice que 2 sucesos son independientes si la probabilidad de ocurrencia de uno de ellos no está condicionado a la ocurrencia o no ocurrencia del otro. Cuando es extracción con reemplazamiento, o sea, saco una bola, la introduzco nuevamente en la cajita y saco otra bolita, eso es extracción con reemplazamiento. Entonces, la probabilidad de ocurrencia de ambas, o sea, que las dos salgan rojas o salgan verdes o salgan azules, es de la probabilidad de A por la probabilidad de B. Por eso decimos A intersectado B, o sea, que se den las dos situaciones simultáneas. O sea, meto la mano, saco una bolita, la probabilidad de que salga verde es de 2 séptimos, la regreso a la urna, vuelvo a sacar otra, o sea, hay 2 extracciones y la probabilidad es de 2 séptimos. Ahora, la probabilidad de que ambas salgan verdes o salgan rojas o salgan azules es multiplicar la probabilidad de la primera por la probabilidad de la segunda y nos da la probabilidad de que salgan ambas del mismo color. En el caso de las canicas verdes, que salgan las 2 verdes serían de 2 séptimos por 2 séptimos, o sea, de 4,49avos. De esos 4,49avos, podemos deducir que el total de casos posibles serían 49. No hay otra forma de poder hallar ese espacio muestral. Bueno, la otra forma sería utilizando el diagrama arboral. Pero ¿quién se va a poner a hacer un diagrama para sacar? Bueno, en este caso es posible porque son 49, pero dígame donde nos den un número bien grande, muy berraco. Bueno, vamos a este tercer ejemplo. De una bolsa que contiene 2 canicas verdes, 2 canicas azules y 3 canicas naranjadas, se extraen 2 canicas. Primero se extrae una y se regresa a la bolsa y luego se extrae la otra. Todos nos preguntan, hallar A, la probabilidad de extraer ambas canicas naranjadas. Bueno, ya sabemos que para hallar la probabilidad de un evento suceso, basta simplemente decir casos favorables sobre total de casos posibles. Pero en este caso, tratar de encontrar esos 2 casos posibles, muy difícil, a no ser de que lo hagamos por diagrama arboral. ¿Listo? Entonces, cuando nos plantea un ejercicio de estos, probabilidad de extraer ambas canicas naranjadas, significa que en la primera extracción debe salir naranjada, en la segunda extracción debe salir naranjada. La probabilidad de que se dé eso, entonces la podemos calcular de esta manera. Usted tiene que empezar por decir, sea P de A igual
P, probabilidad de extraer canica naranjada. Extraer canica naranjada. Bueno, y esto ya sabemos que hay 7 canicas en la bolsa. Entonces la probabilidad de traer canicas naranjadas, una canica anaranjada es de 3/7. Ya eso lo sabíamos. Listo. Ahora, ese es el primer evento. Entonces ahorita va a decir, sea P de B, o sea, probabilidad del evento B, lo llamamos P, probabilidad extraer, otra vez, extraer canica anaranjada. Va a ser igual. También nos da 3/7. Pero a nosotros nos están diciendo es la probabilidad de extraer ambas canicas naranjadas. Entonces decimos probabilidad de extraer ambas naranjadas. Que ambas sean naranjadas. Bueno, ya sabemos entonces, por el concepto de principio de sucesos independientes, que la probabilidad de A intersectado B, eso significa de que ambas se cumplan, que simultáneamente salgan ambas naranjadas. Esto es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Entonces, A intersectado B recuerde que son elementos comunes. En este caso es que ambas salgan naranjadas, ¿cierto? Que ambas salgan verdes o ambas azules, o en fin. Entonces aquí es simplemente multiplicar. Entonces, probabilidad de A por la probabilidad de B. Entonces esto me queda aquí 3/7 por 3/7. Y esto me da 9/49. Entonces la probabilidad de extraer ambas canicas naranjadas es de 9/49. Bueno, usted hace la división y lo expresa en porcentaje. Bueno, vamos a hallar la probabilidad de extraer ambas no naranjadas. Entonces hacemos esto. Entonces, en nuestro caso, usted va a decir, sea P de A, y lo llamamos probabilidad no extraer canica naranjada. Es igual. Bueno, entonces como hay 7 canicas en esa bolsa, si la probabilidad de extraer canica naranja es de 3/7, la probabilidad de no extraer es de 4/7. Ahora igualmente dice P de B, o sea, la segunda extracción. Recuerde que nos están diciendo, si saca una canica, se regresa a la urna y luego se saca otra canica. Entonces igualmente es probabilidad de no extraer canica anaranjada. Es igual a 4/7. Entonces la probabilidad de no extraer ambas canicas naranjadas va a ser igual a P de A por P de B.
O sea que esto es igual a 4 séptimos por 4 séptimos, y esto te daría 16/49. Listo. Entonces, mire la forma como usted debe tratar este tipo de problemas, porque aquí realmente no se sabe cuál es el total de casos posibles. Entonces nos queda el recurso de utilizar el principio de sucesos independientes. Bueno, miremos este otro ejemplo. Dice, en una institución educativa hay 2 cursos en grado 11º. Entonces, llamado el curso 11A y 11B. El número de hombres y mujeres de cada curso se relaciona en la siguiente tabla. Entonces nos dicen, A, hallar la probabilidad de escoger un estudiante de grado 11º de esta institución que sea mujer. Mire que aquí no nos están diciendo que sea de 11A o que sea de 11B. Me están diciendo grado 11º. Entonces, probabilidad de escoger un estudiante de grado 11º. Entonces usted dice aquí, probabilidad escoger estudiante de 11, grado 11º. No te están diciendo de qué grupo es. Entonces, total pues de estudiantes del grado 11 serían 38 y 40 serían 78 estudiantes. Me dice, que sea mujer de 11. O sea, el total de mujeres de 11 serían 38. Entonces, la probabilidad de escoger un estudiante del grado 11 que sea mujer es de 38 sobre 78. Recuerde que eso usted lo puede simplificar, porque es posible que la respuesta sea una fracción. Entonces simplificas, esto te da 19, simplificas y esto te da 39. O sea que esto da 19/39. Vamos a darla también la vamos a dar en porcentaje. Entonces hacemos la división. Entonces decimos 19 dividido 39 va a ser igual. Entonces nos da del 48%. Entonces acá nos dice que esto da 0,48. O lo que es lo mismo, 48%. Entonces la probabilidad de sacar del grado 11 una mujer es del 48%. Ahora nos dice, hallar la probabilidad de coger un estudiante del grado 11B que sea hombre. Aquí sí me están especificando de qué curso es. Es diferente al enunciado anterior. Entonces decimos, probabilidad escoger estudiante de 11B. Entonces yo necesito los casos favorables. Me están hablando del grupo 11B. Entonces 11B tiene 18 mujeres y 19 hombres. Esto te da entonces total de ese grupo 37 personas. Pero me dice que sea hombre. Y los hombres de ese grupo son 19 estudiantes. Entonces vamos a hallar la probabilidad de escoger un estudiante del grado 11B que sea hombre.
Bueno, en este caso no podemos hacer ninguna simplificación, entonces hagamos la división. Vamos a dividir entonces 19 dividido 37 igual, nos da 51%. Entonces esto acá 0,51 o 51%. Entonces la probabilidad de escoger un hombre del grupo 11B, solamente me mencionan 11B, entonces del 51%. Bueno, y ya para terminar, en el evento en que a usted le digan que se lanzan 3 monedas al aire y que le pregunten la probabilidad de que ambas caigan en cara, usted lo va a proceder de esta manera. Entonces tiene que decir, sea PDA que caiga en cara. Luego dices, sea PDB que caiga en cara. Y luego dices, sea PDC que caiga en cara. ¿Cierto? Entonces acá me piden la probabilidad de que caigan todas en cara. O sea, tengo que hallar A intersectado B intersectado C. En ese caso entonces es PDA por PDB por PDC. En ese caso entonces sería la probabilidad de que caiga cara es de 1/2, de 1/2 y de 1/2. O sea, la probabilidad de que las 3 caigan en cara es de 1 por 1 por 1, 2 por 2 por 2, te daría entonces 1/8. Y si fueran 4 monedas, entonces tendrías que decir PDA, PDB, PDC y PDD.